Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto del salario mínimo. El gobierno deberá expedir uno nuevo teniendo en cuenta algunas variables. Analizaremos esta noticia con un experto en temas laborales. Diferentes empresarios celebran el fallo. Los sindicatos critican. Les tendremos las voces a esta noticia y los posibles escenarios. El presidente Gustavo Petro planteó inversiones forzosas a la banca en medio de la emergencia económica, con el propósito de atender cada una de las inundaciones en Córdoba y otros departamentos. ¿De qué se trata? Les tendremos los detalles en minuto. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando de la noticia del día, la suspensión provisional del decreto que fijaba el aumento del salario mínimo para este año. Diego Felipe Valdivieso, profesor del Departamento del Derecho Laboral de la Universidad Javeriana. Bienvenido a Signo Pesos, gracias por estar acá hoy con nosotros. María Fernanda, buenas noches y un gusto saludarte. Diego, comencemos hablando sobre algunas de las medidas inmediatas de esta decisión del Consejo de Estado. Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que la decisión del Consejo de Estado es una suspensión con efecto diferido. ¿Cuál es el efecto diferido? Que la suspensión solo empezará a regir a partir del momento en que el Gobierno Nacional expida un nuevo decreto de fijación del salario mínimo dentro del plazo de 8 días calendario allí establecido. ¿Eso qué quiere decir? Que hoy el salario mínimo sigue siendo el mismo ordenado a finales del año anterior y solo hasta que el Gobierno Nacional expida el nuevo decreto conoceremos la nueva cifra, que podrá ser igual, inferior o incluso en un planteamiento diferente podríamos observar otra aproximación por parte del Gobierno. Eso quiere decir que hasta hoy cada uno de los empleados siguen ganando esos 2 millones de pesos. Es correcto, sobre todo además porque hay que tener en cuenta, primero, que la suspensión recae sobre el decreto del salario mínimo, más no sobre el decreto de auxilio de transporte. Y recuerden que esta cifra de la que se habla de los 2 millones de pesos es la suma de los dos elementos. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que sobre el auxilio de transporte no pesa ninguna medida, seguirá siendo la cifra ordenada por el gobierno. Y la cifra del salario mínimo pues será esta que está actualmente vigente hasta que el gobierno determine en el nuevo decreto cuál será la cifra que rige, que insisto que podrá ser la misma o alguna variable distinta. Y también hay que advertir que esta decisión no tiene efectos retroactivos, es decir, que no genera ninguna incidencia sobre los salarios que se han causado durante los meses de enero, el mes de enero y los meses o el mes de febrero, hasta que se expida, insisto, el nuevo decreto de salario mínimo por el gobierno nacional. Eso quiere decir que el gobierno no tendrá nuevamente ningún límite para poder poner esa cifra de incremento del salario mínimo, o sin duda alguna lo que vamos a ver es que nuevamente lo podrá volver a situar en ese 23%. Pues mira, lo que hace el Consejo de Estado muy cuidadosamente es primero advertir que no está generando un pronunciamiento sobre la cifra en sí misma decretada por el gobierno, sino que está señalando una serie de inconsistencias en el trámite o construcción del acto administrativo. Básicamente hacen referencia a las motivaciones, argumentos o sustentos que utilizó el gobierno nacional para llegar a la cifra allí indicada. ¿Esto qué indica? Que el gobierno nacional en el nuevo decreto, digamos que podrá insistir en la cifra que fue previamente por ellos determinado, pero tendrá que acudir a una línea argumentativa y alguna serie de respaldos en la construcción de la razón de ser de esta cifra para poder sustentarla. Entonces, no existe un pronunciamiento del Consejo de Estado sobre la cifra en particular, lo que existe es un pronunciamiento sobre la forma como se construyó el acto administrativo, invitando al Gobierno Nacional que emita de manera también temporal un nuevo decreto, esperando que ese nuevo decreto corrija estos yerros. Si en esa corrección de yerros el Gobierno Nacional encuentra una fórmula para poder llegar a la misma cifra, pues pareciera, digamos, que podríamos imaginarnos un decreto
en las mismas condiciones numéricas de lo que había sido la norma o el decreto de diciembre del año anterior. Doctor, pues a propósito de este tema, escuchemos algunas de las primeras reacciones que salen desde el Gobierno Nacional a propósito de esta decisión del Consejo de Estado. Y nos sorprende porque además, por lo que conocemos, el Consejo de Estado, ¿no?, sin que hayamos llegado al 24 de febrero, que es el tiempo límite para darle explicaciones al Consejo de Estado, toma una decisión precipitada, yo creo que irresponsable y nefasta, indignante para los trabajadores, suspendiendo el decreto y pidiéndonos que expidamos un nuevo decreto en los 8 días siguientes. ¿Esto qué es? Esto es un contrasentido jurídico y esta es una irresponsabilidad del Consejo de Estado. Ahora hablemos un poco sobre esos incrementos que están atados precisamente a ese incremento del salario mínimo. ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, igualmente, como insisto que digamos que la suspensión está con efectos diferidos, estas cifras aún también se mantienen igualmente en las condiciones del incremento previamente decretado, porque a hoy el incremento no está suspendido. El Consejo de Estado lo que establece es una regla de suspensión diferida en el tiempo, es decir, solo dentro de 8 días vamos a saber cuál va a ser el destino final de la cifra del salario mínimo legal. Y lo que va a suceder es que esas cifras que están indexadas al salario mínimo legal, pues tendrán que seguir la regla de lo que establezca este nuevo decreto, en el que, insisto, seguramente el Gobierno Nacional tratará de construir en su línea argumentativa, pues la cifra que tal vez ha venido persiguiendo, construyendo desde el año anterior. Entonces, la suerte que va a suceder con el salario mínimo será la misma suerte que sigan estas cifras que están indexadas con el salario mínimo legal mensual vigente, que a hoy no está suspendido. Quiero insistir en eso. El Consejo de Estado advierte que lo suspenderá de manera diferida. Es decir, se suspende cuando salga el nuevo decreto y lo que tendremos que ver es qué dice el nuevo decreto y la cifra que establezca el nuevo decreto, qué tan distante, cercana o igual será en relación con lo que se había determinado. Y eso de alguna manera nos va a marcar los efectos prácticos que finalmente termine teniendo esta medida. Doctor, hablemos un poco sobre todo de esas dudas recurrentes. Yo creo que nos podríamos quedar acá hablando horas y horas sobre lo que sigue, pero sin duda alguna una de las más recurrentes de las personas es: ¿me pueden bajar el sueldo? Si yo pasé a ganar ese 1.700.000, que es el base, ahora con este nuevo incremento que falta que salga en los próximos días, ¿me pueden bajar el sueldo? Bien, es un debate que creo que va a tener unos matices constitucionales importantes, pero lo que quisiera decir es que el salario mínimo legal es una definición de tipo normativo, es decir, que el monto del salario no deriva del acuerdo entre empleador y trabajador, sino deriva de una consecuencia normativa que en primera instancia se aspira a que sea producto del proceso de concertación entre empleadores, trabajadores y gobierno en la mesa de concertación de políticas salariales y laborales, y en una segunda instancia, en caso que esta mesa fracase, como en efecto sucedió en esta ocasión, pues es la cifra que defina el Gobierno Nacional. Con esto, ¿qué es lo que les quiero decir? Es que si se diera el hipotético caso que hay que poner, digamos, en mayúscula esa expresión hipotética, de que se estableciera un ajuste, un incremento salarial que ahora fuera inferior a la cifra que se había establecido en diciembre, pues en realidad ahí lo que opera es una consecuencia de un acto legal o un acto normativo, por lo que no es el empleador quien estaría generando, digamos, la actuación de disminución del salario, sino es el efecto de la norma que establece cuál es el monto salarial. Y en ese sentido creo que el empleador estaría exento de cualquier tipo de responsabilidad o de cualquier tipo de, digamos, de escrutinio en relación con la cifra que finalmente se estableciera en un hipotético caso de reducción. Pues doctor Diego, gracias por atendernos acá en Signo Pesos. Muchísimas gracias, María Fernanda, y quedamos atentos a cualquier inquietud. De otro lado, también hay reacciones por parte de los sindicatos, quienes jugaron un papel importante en esa mesa de concertación del salario mínimo para este año, que no tuvo ningún acuerdo. Va a haber un rebote social frente a esta determinación de la cual la oligarquía no ha tenido conocimiento, y nosotros la vamos a animar.
y de antemano vamos a buscar el mecanismo de la más amplia movilización social para decirle al presidente Gustavo Petro que pida un nuevo decreto en las mismas condiciones que pidió el del 29 de diciembre. Vuelve y se equivoca nuevamente la derecha de este país. Creo que es un retroceso, pero además es golpear a millones de colombianos que hoy tenían ya un salario mínimo con un incremento importante y mejorando, por supuesto, su calidad de vida y poder adquisitivo. A propósito de este tema, los empresarios fueron quienes celebraron esta decisión por parte del Consejo de Estado. Lo que dicen es que esta decisión del gobierno nacional no era legal. Una incertidumbre total, tanto para los empresarios como para los empleados, porque hasta que el gobierno no fije un nuevo decreto, entonces estamos en una incertidumbre, porque realmente pues lo que se tiene que hacer hoy es continuar pagando como venimos pagando los salarios con el decreto del 23.7% hasta tanto el gobierno no saque el nuevo decreto. Y continuamos analizando esta noticia con el presidente de la Cámara Colombiana de la Confección, quienes además están haciendo un llamado al gobierno por otra gran preocupación. Guillermo Criado, bienvenido a Signo Pesos. Hola, buenas tardes para todos. Doctor Guillermo, quisiera comenzar preguntándole a propósito de esta decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el incremento del salario mínimo para este año. Ustedes desde la Cámara Colombiana de la Confección, ¿cómo lo toman? Bueno, recibimos esta decisión con respeto por la institucionalidad. Sin embargo, esto genera un nivel adicional de incertidumbre para nuestras empresas, especialmente para las empresas del sector textil confección, que son empresas intensivas en mano de obra. Entonces, el sector productivo requiere estabilidad normativa para planear costos, para planear inversiones y un sostenimiento del empleo formal. Entonces, estamos muy preocupados porque no sabemos ahora qué hacer y pues ojalá se defina rápido. Y es que esa es mi siguiente pregunta. ¿Qué van a hacer? ¿Qué están pensando hacer? Pues con todos los empresarios que he hablado hoy, las empresas están actuando con prudencia, se están revisando presupuestos, aplazando nuevas contrataciones y priorizando la eficiencia operativa, pero en este contexto las decisiones de expansión quedan en pausa hasta contar con mayor claridad regulatoria. O sea, eso le hace daño al empleo formal y al empleo en general de Colombia y a la inversión también. Otro de los puntos que surgen debido a las preocupaciones que ustedes tienen hoy en día es precisamente las compras que se realizan hoy online. Lo que dicen ustedes es que básicamente no hay forma de tener esos mismos precios, pero sobre todo de que siga generando una buena rentabilidad al sector. Bueno, muchas gracias por esa pregunta, porque sí existe una gran preocupación estructural por la competencia de las plataformas digitales como Temu, Shein y AliExpress, que operan bajo esquemas tributarios y aduaneros distintos a los que rigen para las empresas nacionales. Esto está distorsionando grandemente el mercado y afecta la competitividad del sector formal. Entonces, déjenme decirles que por cada día que pasa, el Estado está permitiendo una avalancha de Temu, Shein y AliExpress. Esto es un tsunami lo que está pasando, es una urgencia social, porque el gobierno está firmando el cierre silencioso de muchas empresas y de muchos microempresarios y emprendedores. No es el comercio electrónico, es una demolición del empleo nacional financiada por la pasividad del gobierno, que no ha tomado decisiones, como ya lo hizo la Unión Europea, como ya lo hizo Brasil, como ya lo hizo México. Entonces, mientras los empresarios locales experimenten con impuestos, a estas plataformas digitales les están abriendo la puerta para arrasar las fábricas, los talleres y emprendimientos de cientos de miles de familias en Colombia. Entonces el resultado es claro y devastador. Menos industria, más desempleo y un país condenado a importar lo que antes sabía producir. Eso es lo que no va a pasar si este gobierno no toma decisiones y para poner en cintura a estas plataformas digitales que ni generan empleo, ni pagan IVA, ni pagan impuestos y están haciéndole mucho daño a todo el ecosistema moda y al sector
manufacturero en general. Para ponerlo un poco en contexto en el día a día del comercio textil, vamos a cómo ha cambiado el consumo hoy en día. La gente tal vez prefiere comprar a través de esas plataformas chinas, pese a que se demore un tiempo en llegar esa compra a salir y comprarlo en, puede ser la tienda de la esquina, el centro comercial, diferentes plataformas que hay. Sí, pero es que el problema principal no es que vendan barato, sino cómo entran al país. Temu, Shein y AliExpress usan el esquema de los minimis que permiten que lleguen paquetes por debajo de $200 a Colombia sin pagar aranceles y sin pagar IVAs. Entonces, al fraccionar millones de envíos pequeños, están evadiendo la carga tributaria que sí paga cualquier confeccionista colombiano o cualquier empresa del sistema moda. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que un taller en Bogotá, en Medellín o en Cali paga IVA, paga renta, paga ICA, paga parafiscales, paga nómina, paga energía, y Temu, Shein y AliExpress no pagan nada. Entonces la cancha está totalmente desnivelada, y cuando un colombiano compra toda esta basura que llega para las plataformas digitales, especialmente en el negocio de la ropa, pues está apoyando a los emprendedores de China o de los países del sudeste asiático. Todo esto tiene una competencia leal por estos modelos de los minimis y una presión brutal sobre los precios y sobre los márgenes, y las empresas colombianas no aguantan. Esto es una urgencia social. Hay que regularlo urgente, porque el resultado de todo esto es que un confeccionista colombiano no puede competir por precios aunque tenga la mejor calidad y el mejor diseño. Es que una camiseta o un pantalón o cualquier prenda de vestir que traen por Temu o por Shein, ni siquiera el precio de venta, ni siquiera vale el envío desde China, ni siquiera vale los costos que vale producir una prenda de vestir hecha en Colombia, y esto está dando como consecuencia una caída en la producción, también en el empleo y también en las exportaciones, porque está debilitando el aparato productivo de todo el sistema moda en su conjunto. Doctor Guillermo, gracias por atendernos en Signo Pesos, pero sobre todo por expresarnos cada una de esas preocupaciones que ustedes, el sector textil, tienen a propósito de las compras que hoy en día se hacen a través de estas plataformas chinas. Muchas gracias, y quiero decirles que el sistema moda en Colombia involucra más de 142.000 empresas, más de 2.5 millones de empleos, y hoy están en riesgos. Todos los gremios del sector le están pidiendo al gobierno que decida rápido, porque si no, esto es que el daño no es solamente a los confeccionistas, afecta a toda la cadena, porque afecta a textileros, hilanderos, estampadores, a lavanderías, a transportadores y a todo el ecosistema moda. Muchas gracias. Y así hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere. El presidente Gustavo Petro buscará a través de la emergencia económica suspender la exportación de carne colombiana, un mercado valorado en más de 165 millones de dólares. En minutos, los detalles.
Gracias por continuar conectado con Signo Pesos. El suministro de energía generada a través de fuentes renovables representa en Colombia más del 70%. Sin embargo, el gobierno nacional ha venido avanzando en diversificar esta matriz, incluso ha incentivado a empresas de paneles solares o energía eólica que puedan entrar al país. Es por eso que a esta hora nos conectamos con Edwin Hernández. Él es CEO de Ecolet. Edwin, bienvenido a Signo Pesos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo va todo? Doctor, quisiera comenzar preguntándole a propósito de ese panorama que en este momento tenemos de la energía renovable en Colombia, ¿cómo ha venido avanzando este tema? Bueno, hemos ido avanzando, hay unos incentivos muy chéveres de parte del gobierno, de parte de nuestra empresa estamos impactando, hay un tema importante que se llama Colombia Solar, estratos 1, 2 y 3 que se ven beneficiados 90% en cuanto a negocios, a productividad, ¿cierto? Eso ha incentivado en una gran parte la instalación de paneles solares. El tema eólico, pues en Colombia favorece mucho es en Guajira o pequeñas instalaciones en la costa. Pero pues yo creo que estamos diversificando bien. Los últimos 3 gobiernos, después de la ley de 1715, han dejado unas buenas opciones de pues el tema del 50% de la renta líquida, el no pago de IVA. Eso hace pues de que ahora también la banca dé facilidades para financiación y las personas y empresas quieran pasarse a energía renovable para que sea algo pues sostenible, económico y además pues muy importante que tengamos conciencia de cuidar el medio ambiente. Es el momento de las energías renovables en Colombia estaba pasando un proceso difícil porque los trámites se deberían tardar 1 año y medio, pero en este momento ya estaban pasando a los 3 o 5 años. El gobierno nacional ha venido avanzando y diciendo que quiere pues hacer que cada vez más parques solares puedan llegar a ponerse al día lo más pronto posible y sobre todo suministrar esa energía que hoy en día permitiría hacer reducciones en la tarifa. Claro, por lo menos en este momento, hacer una granja solar de 1 mega, pues se necesita 2 hectáreas, un tema de conexión a red que hoy en día está más fácil hacerlo. La tramitología ahora tiene una reducción muy significativa. Ya no son años, sino meses los cuales usted puede llegar a ser aprobado por los entes del gobierno el tema de una conexión o de viabilidad técnica para una granja solar. Es muy fácil ahora instalar una granja solar de 1 mega y ahora hasta 4.9 también relativamente es fácil. Entonces, por eso es que las mini granjas de 1 mega se han disparado en unos porcentajes altos. Eso quiere decir que pues, se está conectando mucha energía solar a la red, por eso ya ahorita la matriz está entre 6 y 4%. Y esto quiere decir pues de que nos vamos volviendo un país renovable, ¿cierto? Somos un país limpio por las hidroeléctricas, pero nos vamos yendo hacia las energías renovables y vamos asegurando, digamos, nuestra matriz. Es una seguridad energética que va por buen camino. Yo pienso de que se están trabajando buenas políticas, algunas cosas pues hay que mejorarlas. Hay empresas como Ecolet que están a la vanguardia de esto, la banca, Bancoldex. Está muy fácil ahora acceder a energía solar para los hogares y para las empresas, además que es algo que tiene un retorno de 3 años y el tema de granjas solares ya es una inversión muy buena, muchos inversionistas lo están haciendo con 1 mega, porque pues la radiación de Colombia es muy buena, es excesivamente buena. A propósito de este tema que usted menciona y es los inversionistas, ¿cómo está situada Colombia cuando hablamos de inversionistas extranjeros, específicamente hablando de este tema, granjas solares y granjas eólicas? Ahora está muy fácil, creo que Colombia está en el ojo de los inversionistas, están llegando inversiones de Europa, están llegando inversiones de Estados Unidos precisamente para la energía. Creo que es el sector en el cual más crecimiento ha habido de inversiones. Antes se hacía una formulación, nosotros formulábamos un proyecto, lo llevábamos a RTV y era muy difícil conseguir los recursos. Ahora es muy fácil conseguir los recursos. O sea, las personas que tienen terreno improductivo lo están volviendo productivos muy fácil porque solamente tienen que invertir un 10% y fácilmente se consigue un 90% con una banca internacional. ¿Por qué? Porque es un negocio que tiene un retorno muy fácil, muy bueno a 3 años y además pues es algo muy productivo que ahora no tiene riesgo.
Cuando hablamos de las acciones del gobierno nacional, también hay cosas que aún hacen falta. ¿Cuáles son los retos que hoy en día tiene este sector? Bueno, yo pienso que en sí debemos mejorar, digamos, el tema de la tramitología. Aunque lo ha mejorado mucho, debe ser más rápido, ¿cierto? Más eficiente. Además, pues, incentivar la banca para que la financiación nacional sea mejor, porque pues, estamos hablando de granjas solares, pero cuando una persona quiere acceder a un crédito, ¿cierto? Tienen pues algunas situaciones. Hemos hecho el llamado a que sean facilitadores de los créditos para las personas, créditos para las pymes, las medianas y las pequeñas empresas que quieran pasarse, porque es que la energía solar no es solamente energía eléctrica para la luz, es energía para calentar piscinas, para tener pues, agua caliente en las clínicas. Es una posibilidad muy buena, que es muy económica, y además toda empresa y toda persona lo necesita hacer por el cambio climático y también para ahorrar, para estar a la vanguardia, para cuidar su bolsillo. Entonces sí necesitamos que el gobierno incentive la banca para que sea más fácil el acceso a energías renovables. Doctor Edwin, gracias por atendernos en Signo Pesos y sobre todo contarnos no solo los retos, sino también lo positivo que se está comportando este sector. El gobierno nacional lo que dice es que en los próximos años podría haber una reducción de hasta 7 billones de pesos en lo que hoy en día se le está cobrando a cada una de las personas en sus hogares. Sí, es muy viable con la energía solar. Tenemos que tener claro de que esa transición hay que hacerla y de que pues el gobierno que llegue tiene que seguir en sintonía y mejorar algunas políticas. Esto es económico, es social y además pues nos lleva a cumplir la Agenda 2030 y meternos bien de lleno a la Agenda 2050, que creo que Colombia, con los colombianos comprometidos, lo podemos hacer. En otras noticias, el presidente Gustavo Petro revivió el tema de la inversión forzosa. Habló de traición por parte del sector bancario, refiriéndose al pacto por el crédito que se firmó en agosto del 2024. Recordemos que este pacto por el crédito al que se refiere el presidente Gustavo Petro es esa propuesta a la que los mismos banqueros pusieron para que no se les impusiera esa inversión forzosa. Consistió en desembolsar 65 billones de pesos adicionales a las metas que actualmente tenían los bancos en 18 meses para diferentes sectores como vivienda, manufactura, el sector agropecuario, la economía popular e incluso el turismo. Ahora, para tener claridad de la inversión forzosa, consiste básicamente en destinar un porcentaje del ahorro de la gente a créditos en ciertos sectores económicos. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro. La banca me engañó porque aquí se hizo un pacto que era, en vez de presentar el proyecto de ley de reforma de inversión forzosa, aumentándola para el mundo urbano y para el mundo rural, entonces no hay casi ningún crédito asociativo, no se desplazaron hacia la producción, que era la propuesta, siguen el crédito de consumo. De otro lado, el gobierno también planteó suspender las exportaciones de carne, una decisión que busca aliviar el precio para los hogares, pero que según el sector ganadero no bajará el precio de la carne y sí pone en riesgo a miles de empleos y contratos internacionales. El panorama de la tragedia en Córdoba también va a golpear las exportaciones colombianas. Bajo el agua hay miles de hectáreas dedicadas a la ganadería y la emergencia causó la muerte de más de 1.000 reses en este departamento, que es el mayor productor y exportador de carne en el país. Un panorama ante el cual el presidente Gustavo Petro planteó la suspensión de la exportación de carne para evitar el incremento en el precio de este alimento. Pues en época de emergencia no se puede exportar carne. Necesitamos la carne en Colombia. Es una medida que termina afectando a más de 400.000 ganaderos que se integran a la cadena de valor y que no significa que vayan a bajar los precios. Esa suspensión temporal de las exportaciones de carne, yo diría que primero es apresurado a tomar esa medida sin saber el verdadero impacto. El sector responde que limitar las exportaciones no reducirá el precio de la carne que hoy pagan los hogares, ya que las ventas externas representan menos del 2% del consumo interno, pero generan ingresos clave, especialmente para Córdoba, que para el 2025 fueron de más de $94 millones de los $165 millones que exportó Colombia en carne.
tomamos ese 2% de lo que se está exportando en carne hoy en día, irlo a suspender de la noche a la mañana realmente no debería generar un impacto ni de escasez de carne al interior, ni de un efecto de aumento de precio. El sector exportador advierte que la suspensión podría derivar en incumplimientos de contratos, especialmente en China, que recibe más del 60% de la carne colombiana exportada. Prohibir estas exportaciones ahora llevaría a que estas empresas incumplan sus contratos en el exterior. La emergencia por las lluvias deja más de 1.200 bovinos perdidos en Córdoba, según el Ministerio de Agricultura. Pese a este difícil panorama, en el país hay más de 3 millones de bovinos, por lo que los ganaderos insisten que limitar exportaciones no aliviará el bolsillo de las familias, pero sí pondrá en riesgo los compromisos y la estabilidad del sector empresarial. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato a propósito de la noticia del día, la suspensión provisional del decreto del salario mínimo. En Colombia, 2.4 millones de personas devengan ese salario, que este año se preveía que estuviera situado en 2 millones de pesos. De otro lado, 11.3 millones ganan menos del mínimo y 9.9 millones de personas tienen ingresos superiores a los 2 millones de pesos. Para el 2025, la cifra de desempleo se ubicó en 8.9%, menor a la reportada en el 2024. Y así terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Feliz noche para todos.